relato que aparece en el libro de Ezequiel, el capítulo número 8. Y nos presentaba cuál era la condición del pueblo de Dios una vez que él había sido, que estaba siendo dispersado, cuál era la razón por la cual este pueblo había sido dispersado. Y habíamos visto las mujeres que estaban endechando a Tamuz. Hablamos acerca de quién fue Tamuz como la reencarnación de Nimrod, aquel gran líder que se puso en contra de Dios, que construyó grandes ciudades, que fue un cazador formidable, extraordinario delante de Dios, ¿cierto? Y como ese término Nimrod o cazador ante Dios significaba que estaba en contra de Dios, ¿cierto? Y vimos también un concepto de cómo él había construido una serie de escuelas misteriosas, colegios espiritistas en Petor, Mesopotamia, y de allí había salido Balaam, y después con el tiempo vino otro hombre, muchos años después, que se llamó Simón. Este Simón era de esa misma escuela, él era un prestidigitador, un ilusionista, un mago, un encantador, que después con el tiempo llegó hasta Roma y recibió la pleitesía del emperador de Roma, Claudio César, con una estatua que le erigieron en el Tíbet. Y también veíamos cómo Babilonia fue el primer reino de Nimrod, un reino poderoso, fue el primero que habló acerca de, más que un reino, una nación, un país como tal, habló fue de un imperio y decidió que todas las naciones de la tierra le iban a rendir tributo a él. Era un hombre que organizó un plan conspirativo contra Dios por medio de la construcción de una torre que impidiera que Dios en un futuro volviera a destruir la humanidad. Así es que hicieron una torre cuya cúspide llegara al cielo. Y veíamos cómo este nombre Nimrud le daba origen al nombre Tur o el rayo o el trueno, a Stur, Saturno. Y las sumas de ese nombre significaban o nos daban 666. También veíamos de manera rápida cómo Lucifer significa el que brilla. Y esa misma definición se aplica para la palabra fénix, que hace alusión al ave fénix de la mitología que renació de sus cenizas, volvió a tener luz, volvió a tener vida y volvió a brillar. Entonces, esta figura del fénix se aplica especialmente también a Lucifer en primera instancia, y en segunda instancia reencarna a Nimrod. A Nimrod, que fue muerto, como lo habíamos dicho, por un enemigo llamado Bel, que no era otra persona que Sem, uno de los hijos de Noé, que él sí seguía las normas de Dios. Él destruyó a Nimrod, lo despedazó, y yo luego después les voy a seguir comentando qué sucedió entre esta lucha de Sem y Nimrod, que fue bien interesante. Bien, esta palabra fénix, en sus símbolos o en sus unidades literales o en sus fonemas griegos, tiene un código griego. Cada letra tiene una equivalencia. La F es igual a 6, la E igual a 5, la M 50, la E 5 y la X vale 600, y todo eso nos suma el 666. Muy bien, allí estas cosas las estábamos discutiendo ayer y exponiendo ayer. Y vimos también cómo en el capítulo 8 de Ezequiel, el versículo 15, nos habla acerca de la condición del pueblo de Israel. Después, esos varones estaban adorando al sol, postrándose hacia el oriente. La iglesia se había contaminado y antes de la adoración a Dios había comenzado a permear las costumbres de las naciones paganas y se encontraban involucradas las 24 órdenes sacerdotales del pueblo de Israel junto con el sumo sacerdote para una suma de 25 varones que adoraban al sol. Muy bien, el sol también tenía una equivalencia numérica. Como nosotros lo vimos, 300 más 40 más 300 nos daba 640 y apuntaba a lo que finalmente sería el 666. Y allá quedamos en esta parte, en esta diapositiva de Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 19, donde dice, creo, no sé si le alcanzamos a abordar, tal vez no, donde dice, no sea que alces tus ojos al cielo
y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Esta palabra sol, nosotros ya veníamos de dónde proviene, ¿cierto? Estaba relacionado con la serpiente que volaba en el jardín del Edén y reflejaba aquí en la tierra más plenamente los rayos del sol. Era por decir algo, el animal que encarnaba al sol en la tierra. Y yo les hablé un poquito acerca del símbolo de la medicina, el caduceo de Mercurio, que está precisamente simbolizado por una serpiente enredada en una cruz. El día del sol, hermanos, en el idioma inglés se dice Sunday, que quiere decir día del sol, ¿cierto? Y es el primer día de la semana. No solamente lo adoraban las tribus en Oriente, hoy en día todavía muchas tribus en el mundo adoran al sol como un legado de esa cultura pagana. En alemán también las tribus bárbaras alemanas también le dedicaban el primer día de la semana al sol, lo llamaban el Sonntag o el Suntag, ¿cierto? El día del sol es la encarnación del dios Avatar, y esa encarnación de ese día del sol Avatar se decía en griego antiguo Siun. Y Siun, si ustedes observan las equivalencias numéricas que ya las tienen ustedes en su pantalla a su lado derecho, la X equivale a 600. Ustedes pueden observar la equivalencia de estos números en la internet. Hoy en día es fácil accesar a esto. La I equivale a 10, la U equivale a 6 y la N equivale a 50. Todo en los fonemas griegos. Allí pueden ustedes encontrar la equivalencia numérica. Igual que el idioma hebreo, también los números en griego, igual que los números en latín, tienen su equivalencia. Entonces la X vale 600, la Y vale 10, la U vale 6 y la N vale 50. Y todo esto para mostrarnos un 666 también como el número del día del sol. Entonces ya tenemos dos cosas importantes. El número del primer gran conquistador contra Dios, que fue Nimrod, y ahora tenemos el número del día dedicado al sol, el 666 en griego antiguo. Esto se encuentra en el libro El movimiento de la nueva era, la página 53. Después vamos a hablar un poquito de Alan, del doctor Alan, un prolífico escritor también adventista, que habló acerca de cómo se desarrollaba el libro del Apocalipsis, de la Revelación. Y aquí continuamos. Ezequiel, el capítulo 9 y el capítulo 8 y el versículo 17 dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus raíces, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Hermanos, esta es una súplica que está haciendo ahora el pueblo de Israel una vez que comienza a darse cuenta que vienen los juicios de Dios. Y esto sucederá precisamente también en el fin del tiempo, con el profeso pueblo de Dios que dice que le ama, que le sigue, que le adora, pero está adorándole en un día que él no ha designado para tal fin. La continuación de este capítulo 8 se da en el capítulo 9, el versículo 1. Este Espíritu Santo, este Ruach HaKadosh, el Ruach HaKadosh dice que clama a los oídos del profeta con gran voz y le dice, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y entonces esta figura profética nos habla de 6 varones. Nuevamente el número 6 como un signo de persecución, como un signo de destrucción. Y dice, venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el oriente, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y es interesante notar aquí que este número 6 aparece en diferentes partes de la Biblia asociado con el fenómeno de destrucción. Es afín al fenómeno humano o al evento humano o al concepto humano.
que el hombre fue creado en el sexto día, que hay 6 mandamientos de responsabilidad para el hombre, y ahora este número 6 está ligado con la destrucción de la ciudad a causa de las abominaciones que se cometían en la ciudad. Y lo mismo sucederá en el fin del tiempo. Dice, y entre ellos había un varón vestido de lino. Y este vestido también es significativo porque sabemos que el lino es el color blanco, un símbolo de la justicia de Cristo. Ese varón vestido de lino está haciendo un trabajo de escrutación. Tanto es el trabajo de observación, de análisis, de marcación, que dice que traía en su cintura un tintero de escribano y se entraron y se pararon junto al altar de bronce. Está hablando del atrio, ¿cierto? Y el atrio es un símbolo de la tierra. Entonces, ahí podemos ir asociando cómo este varón vestido de lino, si nosotros cambiáramos o reemplazáramos o hiciéramos una transliteración de este texto, dice que se pararon junto a la tierra para marcar la tierra. 9:3 dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Encontré una declaración que aparece en el libro Testimonios para los Ministros, la página 431. El sistema de marcación de este varón vestido de lino está relacionada y descrita aquí en estos párrafos de testimonios para los ministros. Y noten lo que dice: la verdad en el corazón santifica. La verdad, cuando es recibida en el corazón, santifica al que la recibe. Hermanos, si este concepto es tan importante para nosotros, porque de nada nos vale conocer la marca de la bestia si nosotros no conocemos la marca de Dios, la verdad de Dios. Y si recibimos esa verdad en nuestro corazón, nos va a perfeccionar. Santidad significa que nos va a separar, que nos va a apartar para una misión santa, para una misión sagrada. Eso significa santificar. Y si nos separa, quiere decir que no nos va a dejar con el resto, o con el mundo, o con el todo, ¿cierto? Apartada de la vida, esa verdad dice apartada de la vida y de la práctica, esa verdad dice está muerta y es inútil para el que la recibe. Si estamos reunidos en este lugar, es con un propósito. El propósito de conocer el pensamiento de Dios, de recibir su palabra. Su palabra es verdad. Juan 17:17 nos dice, santifícalos, no en cualquier cosa, dice, santifícalos en tu verdad. Por eso lo que nosotros estamos hablando aquí está soportado, está anclado en la palabra de Dios. Si nos ponemos a conjeturar, si nos ponemos a lucubrar, ¿cierto? A hablarle el producto de nuestros pensamientos, no será el producto de la palabra de Dios. Por eso dice, la verdad apartada de la vida y de la práctica está muerta y es inútil para el que la recibe. Pregunta, ¿cómo podéis vosotros o cómo podéis agraviar a vuestro Redentor? ¿Cómo podéis deshonrarlo ante sus ángeles y ante los hombres? ¿Cómo podéis contristar al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo podéis crucificar al Señor de la gloria de nuevo y ponerlo en abierta vergüenza? ¿Cómo podéis dar ocasión a Satanás y sus ángeles para que se alegren y triunfen sobre los que pretenden ser súbditos leales de Jesucristo? Todos los fornicarios. Y no está hablando de una fornicación material meramente, no. Una fornicación espiritual. Todos los fornicarios estarán fuera de la ciudad de Dios. Cualquier cosa que haga que yo comulgue con Babilonia, que yo me acueste con Babilonia, como los reyes de la tierra, hará que yo esté fuera de la ciudad de Dios. Los ángeles de Dios, escúchenme bien, ya están trabajando en el juicio y el Espíritu de Dios abandona gradualmente el mundo. El triunfo de la iglesia está
muy cercano, muy cercano. La recompensa que ha de ser conferida está casi a nuestro alcance. Y sin embargo, la iniquidad se halla entre los que pretenden tener el pleno fulgor de la luz del cielo. Hermanos, eso está sucediendo. Eso sucedió en los días de Ezequiel y está sucediendo hoy. Lo escribe la hermana White, lo está escribiendo para nuestro tiempo. Por eso este capítulo se aplica a nosotros que estamos viviendo en el tiempo de la formación de la imagen de la bestia y en el tiempo cuando la marca de la bestia está pronto a ser promulgada al mundo. El que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones está llevando adelante la última obra que debe realizarse en favor de este mundo. A sus ángeles, hermanos, les da la comisión de ejecutar sus juicios. Despierten, despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La hora de juicio comienza en el santuario. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al Aquilón, y el Aquilón en la Biblia es el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el que traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. ¿Qué hace este varón? Este varón va marcando, va colocando una señal en la frente de los hombres que gimen a causa de las abominaciones, a causa de los pecados, a causa de la mundanalidad que se hace en medio del profeso pueblo de Dios. Leed, dice la sierva de Dios, Ezequiel 9, 2 al 7. El mandato es: matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Dijo Dios: el camino de ellos tornaré sobre su cabeza. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo hay dos marcaciones. Mientras la bestia está colocando su marca sobre los suyos, la imagen de la bestia, Satanás está colocando esa imagen sobre los suyos, sobre los que le pertenecen. También Dios está enviando a su ángel a que señale, a que le ponga un sello a los que le sirven de verdad. Pronto se pronunciarán las palabras: id y derramad las 7 copas de la ira sobre la tierra. No sé si estamos entendiendo, si estoy siendo suficientemente explícito. Esa figura que aparece en el libro de Ezequiel, el capítulo 9, es la misma que aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16. Apocalipsis 16, hermanos, habla acerca de cómo se da la orden a los 7 ángeles que tenían las 7 copas para derramarlas sobre la tierra. Es la misma figura, solo que con otras palabras. Uno de los ministros de venganza declara: y oía al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eras y que eres el santo, porque has de juzgar estas cosas. Estos seres celestiales, los ángeles, hermanos, los ángeles, acuérdense que un ángel se fue en contra del imperio asirio y en una sola noche mató a 185,000, en una sola noche. Mató a 185,000 asirios. Dice: estos seres celestiales, al ejecutar los mandatos de Dios, no hacen ninguna pregunta, sino que hacen lo que se les pide. Así deberíamos hacer nosotros, hermanos. Dios nos dice que debemos practicar las indicaciones que Él nos ha dado. En 1863 nos dijo que debíamos practicar la reforma pro salud. En 1872 nos dijo que debíamos practicar la reforma en la educación. Y en 1888 nos dijo que debíamos practicar la reforma espiritual. Nosotros deberíamos hacer como esos ángeles. No preguntar, ¿cierto? Sino ejecutar lo que Dios nos pide. Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el justo, el verdadero, el santo, les ha dado la obra que deben hacer. Con invariable fidelidad avanzan revestidos de lino blanco, puro, teniendo su pecho ceñido con guirnaldas de oro. Y cuando su obra ha terminado, cuando la última redoma de la ira de Dios es derramada, vuelven y colocan esas copas a los pies del Señor.
Y se registra la siguiente escena: después de estas cosas oí como la voz de una gran compañía y como el ruido de muchas aguas, los que habían sido matados, hermanos, los que habían sido señalados, los que habían sido señalados, y como la voz, dice, de grandes truenos, claman estos hombres, dicen aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios todopoderoso, y cantan, entonan el canto de Moisés. ¿Dónde está consignado el canto de Moisés? En la ley de Dios, en la Torah. Moshe está cantando, ¿cierto? Está mostrando el producto del trabajo del sellamiento de Dios, así como él y su casa fueron señalados con la circuncisión, así como el pueblo fue señalado con la sangre del Cordero. Asimismo, nosotros vamos a ser señalados con la sangre de Cristo Jesús, que nos justifica, de su palabra que nos santifica. Y dice, y con el cántico del Cordero, el que nos santifica, ¿cierto? El que nos salva. Por eso dice el profeta, y le dijo, versículo 4, Ezequiel 9:4, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad. ¿Cuál es la ciudad? La ciudad es Jerusalén. Lo aclara, por el medio de Jerusalén. ¿Y a quién simboliza Jerusalén? Significa o simboliza nada más que al profeso pueblo de Dios. Y dice el ángel, ponles una señal en la frente. Le dice al varón vestido de lino, ponles una señal en la frente. En la frente, ¿por qué? Porque en la frente se encuentra una de las facultades de la mente humana, de las facultades mentales, la facultad de la voluntad para obedecer, la voluntad para ejecutar las órdenes de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿cierto? La voluntad de obedecer o de andar en los caminos de Dios. ¿Y cuáles son los caminos de Dios? Los mandamientos de Dios. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Cuál es ella? Está simbolizando a Jerusalén, está simbolizando a la Virgen del pueblo de Dios, ¿cierto? Pero una Virgen que se ha venido apartando, ¿cierto? Que se ha llenado de las abominaciones de la mamá Babilonia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es que esa señal es puesta sobre los hombres que gimen a causa de todas las injusticias que se cometen en el seno del profeso pueblo de Dios. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad detrás de él, en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Después que se presenta el proceso de sellamiento, señal significa signalar o sellar, ¿cierto? Ese proceso de sellamiento, después de eso, entonces viene la destrucción. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiera la señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario, comenzaréis por mi iglesia. Comenzaron pues los varones, desde los varones ancianos, que estaban delante del templo. Hermano, comienza ese proceso de sellamiento con la dirigencia. Por eso cada pastor, cada ministro en este momento está ahí, está haciendo su decisión para la eternidad y está siendo señalado. Y luego continúa el resto de la dirigencia, los ancianos de la ciudad, los diáconos, las diaconisas, el pueblo en general. Les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salir, y salieron y mataron en la ciudad. ¿A quiénes mataron? A los que no tenían la señal, ¿cierto? Dice, ninguno, hasta que no quede decir ninguno, pero no se acercan a aquel que tiene la señal de Dios. Qué extraordinario texto. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre tu pueblo, sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. Pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Hay violencia en el mundo, hay perversión en el mundo. Claro que sí, pero ¿cómo está la ciudad de Dios? ¿Cómo está su pueblo? ¿Cierto? El pueblo de Dios. Porque ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho esa ciudad? Dice, Jehová ha abandonado la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho
conforme a todo lo que me mandaste. Le puso la señal a los hombres que gimen y que claman a causa del pecado que existe. Y busqué dónde se cumple esta sentencia luego de haber colocado la marca de Dios. Y esto lo hago para que veamos el marco y luego entonces analicemos más la marca de la bestia, el nombre de la bestia y el número de su nombre. En Conflicto de los Siglos, hermanos, aparece este versículo de Ezequiel, la página 714. Ya cuando la tierra es desolada, ya cuando el pueblo de Dios ha sido liberado, después de ese capítulo, la liberación del pueblo de Dios, viene la desolación de la tierra, y es donde narra cómo el planeta se ve en la más abyecta confusión, en la destrucción. Dice, los hombres ven que fueron engañados. ¿Cuál es la obra que está ejerciendo en este momento la élite del mundo? Una obra de engaño. Una obra de engaño. ¿Qué se le dice a la gente? Entre otras cosas, ¿qué se le dice? Que el día de Dios es el domingo. Así como como afirman otras cosas con respecto a los medicamentos, a los tratamientos, con respecto a esta pandemia que hay en el mundo, pandemia. Discúlpenme, yo acuñé, acuñé, no, tomé prestado ese término ya acuñado por otras personas. Esta pandemia que está engañando a la humanidad a fin de obtener unos recursos de orden económico y de dominio en el planeta, porque todo lo que está sucediendo, hermanos, es un diseño experimental para que los hombres puedan ser sometidos, puedan ser subyugados. Ese es parte de ese propósito, de esta pandemia mundial, de este virus, ya sea que se les haya escapado, ya sea que ellos mismos lo hayan propagado en el mundo, pero este es el proyecto. El proyecto es dominar la mente y la vida humana. Estamos a portas, mis queridos hermanos y amigos, del control total en el planeta, y todo esto se hace con base en el engaño. Los hombres, dice el Conflicto de los Siglos, ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Mire, yo no me estoy inventando esto, queridos hermanos. Lo está diciendo la profecía. ¿Quiénes son los que más impulsan este tipo de dominio? En las iglesias, los ministros, los pastores, muchos sacerdotes, ¿cierto? Líderes de religión. ¿Me lo estoy inventando? No, es que, hermanos, está escrito. Y tan está escrito que aquí se los estoy evidenciando. Dice, abruman a los ministros con la más amarga condenación. Escuchen, los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. ¿Qué es lisonja? ¿Qué es lisonja? Lisonja es adulación, ¿cierto? Es ponerle la manito en la espalda, es cepillar. Algunos dicen es lamber. Bueno, yo no diría tanto lamber, ¿cierto? Es como hacen los grandes vendedores, levantar el ego de la persona y para luego aporrear, rodarle el sablazo para poderles venderle el producto. Noten lo que dice, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Entonces van a decir, es que el sábado fue crucificado, ¿cierto? Con todos los ritos, con todas las ceremonias del pueblo de Israel, eso fue crucificado, ya no se necesita guardar el sábado. Ahora el sábado es el sábado moderno, es el sábado que dice la encíclica Dies Domini, ¿cierto? Es el sábado nuevo, es el día del Señor, el día del dominador, el día domingo. Ese es el nuevo sábado. Para Dios lo que importa es que se guarde un día después de 6. Eso es lo que a Dios le interesa. Ahora, en su desesperación, estos maestros, falsos profetas, confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman. ¿Cuándo exclaman estamos perdidos? Ya cuando es demasiado tarde, ya cuando todo el mundo ha sido sellado, unos con el sello de Dios y otros con la marca de la bestia. Exclaman, y vosotros sois causas de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones.
Hoy en día, uy, ¿un pastor? Ay, no, es que yo soy amigo del pastor, ¿cierto? Él es mi pana y lo admiro, ¿cierto? Y quiero seguirle. Pero hermanos, tengamos cuidado nosotros en quién confiamos. Yo siempre he predicado y por eso me he ganado muchos problemas en diferentes lugares. Siempre he predicado que nosotros no debemos confiar en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros, hermanos, debemos sostenernos desde el cielo, de las cuerdas verdes que descienden del cielo. De ellos es que nosotros debemos, esa debe ser nuestra dependencia. De Dios es que debemos depender. Las espadas que debían seguir para destruir al pueblo de Dios se envían ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Eso es lo que le espera a este mundo. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y los que se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte, representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción y a quienes se les manda, al anciano, al joven, a la doncella, a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos, mas no lleguéis a ninguno en quien esté la marca y comenzad desde mi santuario, pero la marca de Dios, ¿no? Dice el profeta, comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. Hermanos, si usted es un líder o usted es una líder del pueblo de Dios, vea que el juicio comienza por la casa de Dios, por la clase dirigente primero de la casa de Dios. Termina diciendo el conflicto de los siglos. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen los primeros. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. Hermanos, este no es un mensaje de terror. No, 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 no. Lejos de ser un mensaje de terror, es un mensaje de advertencia. Es el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia, porque muchos dicen, hay hermanos que predican terror desde los púlpitos, ¿cierto? Hermanos, yo les pregunto, terror, predicar terror, es advertir que viene una tragedia, que viene una destrucción. No, eso es un mensaje de amor, porque está advirtiendo a los hermanos y al mundo entero que este planeta va a ser destruido y que debemos prepararnos. Es un mensaje de amor porque insta a todos a prepararse a fin de no ser destruidos. Es el mensaje de amor. En Apocalipsis, el capítulo 3, hermanos, el versículo 15, con respecto a la marca de la bestia, sigue o dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Quién sopla en la nariz de la bestia? Ya se hizo la imagen, ya se hizo el muñeco de barro de la bestia, ya se hizo el muñeco. Y ahora la segunda bestia, dice en el versículo 15, le infunde aliento a esa imagen, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué quiere decir esto? Que los Estados Unidos de la América protestante le va a dar poder de naturaleza civil para que pueda hablar y para que pueda matar. Le va a dar poder de orden legislativo para que pueda hablar, porque ¿cómo habla una nación? Ya lo vimos en un estudio pasado cuando hablamos acerca de la bestia, que una nación habla por medio de sus decretos, por medio de sus leyes, por medio de su legislación nacional, por eso habla la nación. Entonces, Estados Unidos le va a dar ese poder a esa imagen, a ese protestantismo apóstata, que se convertirá en la imagen de la bestia, para que ella pueda obrar, para que ella pueda hablar, para que ella haga matar a todo el que no la adorase. ¿Y cómo lo consigue? Escuchen, ¿cómo se hace esta adoración? Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente. Es decir, esa marca es el signo de adoración. Por eso se va a determinar que la tierra, que el planeta le rinde pleitesía, que la tierra adora. Estamos estudiando la marca de la bestia, pero ¿para qué es la marca de la bestia? Para definir la adoración. ¿Para qué es el sello de Dios? Para definir la adoración. El sábado habla acerca de la adoración a Dios y el domingo habla de la adoración a aquel que se opone contra Dios. Recuerden ustedes que el primer día de la semana es el domingo y el séptimo día de la semana es el sábado. Por eso, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 dice que el anticristo se opone contra todo lo que se llama Dios
o que es objeto de culto, o que es objeto de prosquineios, que es objeto de adoración. Entonces, el domingo está en el extremo opuesto del sábado. El domingo es el primer día de la semana, ¿cierto? Y el sábado es el séptimo día de la semana. El domingo está en el sector, en el lugar opuesto, en el lugar contrario o en el extremo opuesto al sábado, que es el séptimo día de la semana y el día que Dios designó que se le debía adorar. Ahora Satanás pretende que se le adore con esta marca de adoración. ¿Y quién le impone? La imagen de la bestia. ¿Y cuál es la imagen de la bestia? Ya lo leímos, ya lo estudiamos, ya lo definimos. Estamos claros que la imagen de la bestia no es otra cosa que el protestantismo apóstata, cuando comience a promulgar precisamente esta marca. ¿Y dónde se va a colocar? En la mano derecha, porque la mano derecha ustedes saben que es el símbolo del trabajo, de la actividad. Bueno, hoy en día hay muchas personas que son zurdas, pero antes la mano derecha era el símbolo de la actividad, ¿cierto? Del trabajo, de la laboriosidad. Entonces, es en las actividades, se pone la marca en las actividades para que ninguno trabaje en domingo, como dice Díez Domini, que todo el mundo cese esas actividades y luego colocamos esta declaración, cese esas actividades en domingo o en la frente porque es con la voluntad, es con la mente como con la que uno decide si trabaja, si labora o no lo hace. Y luego dice que ninguno pudiese comprar ni vender. En un mundo de comerciantes, en un mundo en donde están los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra, dominando el planeta con la economía, si usted no compra y no vende, le es muy difícil sobrevivir. A menos, querido hermano y amigo, que sea autosuficiente, a menos que usted produzca sus propios recursos alimentarios, a menos que eso suceda, entonces usted podrá salirse de ese sistema mundial de comprar y vender. Y entonces la amenaza es dramática, es grave. Nada más con la declaración que apareció ayer en los diferentes noticieros de que si las personas no se vacunan, no pueden entrar a Transmilenio, eso generó ya un caos, porque hay muchas personas que no comulgan con ninguno de nuestros credos, pero que cuidan su cuerpo y ellos saben que no debemos colocar cosas extrañas en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y las vacunas, si ustedes accesan la página de la Organización Mundial de la Salud, ellos publican de qué está compuesto el virus. Indican también de qué está compuesta la vacuna contra ese virus. Con base en eso, entonces nosotros podemos entender que hay personas que no quieren contaminar su cuerpo, ¿cierto? Cuando vemos que dice ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, notamos que primero viene la marca, pero esa marca dice, oh, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces está diciendo, la marca es el nombre de la bestia, la marca es el número del nombre de la bestia, o simplemente está colocando estas copulitas allí para indicar que nosotros no debemos tener ningún nexo con la marca, ni con el nombre, ni con el número. O que de pronto Satanás es tan vivo, tan astuto, tan sagaz, que a través de la imagen de la bestia, él pretende que nosotros caigamos bajo el nombre o bajo el número o bajo la marca. Eso es lo que estamos discutiendo. Y entonces viene el texto tan conocido, tan famoso de Apocalipsis 13:18, donde dice, aquí hay sabiduría. Y esa palabra, aquí hay sabiduría, aparece en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 9, donde dice también, aquí hay sabiduría. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Aquí hay sabiduría. Entonces, para nosotros poder entender qué significa la marca de la bestia, el nombre de la bestia y el número de su nombre, también debemos saber quién es la mujer que jinetea a la bestia y quién es la bestia. Tenemos que conocerlo. Y ya lo sabemos, nosotros sabemos que la mujer tiene escrito en su frente un nombre y esa mujer es Babilonia, ¿cierto? La madre de las rameras. Y no es otra cosa que hace referencia al catolicismo romano, que jinetea a la bestia del papado que gobernó durante 1260 años.
en el comentario bíblico, hablando acerca de ese versículo 6, la página, el tomo 7, la página 837, hablando acerca de esa imagen, de esa figura y de esa marca, dice lo siguiente: hacia que a todos serán afectados por esta legislación, y es evidente que solo el fiel remanente se negará a obedecer. Hermanos, y eso se está viendo en este diseño del mundo, en este diseño experimental del mundo. Se está viendo en quienes quieren obedecerle a Dios. ¿Quiénes quieren obedecerle a Dios antes que a los mercaderes del mundo? No es porque la vacuna sea la marca de la bestia, no. Yo no estoy afirmando eso. Y eso tampoco es así. Ya vamos a definir luego la marca de la bestia según dicen la misma Biblia y los escritos proféticos. Esta marca viene de una raíz griega, haragma, impresión, sello, marca, ¿cierto? Pero lo que sí puedo decirles, perdón, y continuando la idea que la dejé un poquito en el aire, es que tanto el virus, la pandemia, como la vacunación son experimentos. Se está trabajando para ver hasta dónde llega la voluntad humana de resistir y ajustarse. Después, cuando se imponga la marca de la bestia, entonces se hacen los ajustes correspondientes. En el primer experimento, digo con mente, con mi cabeza de científico, en mi primer experimento tuve tales fallas. En el segundo experimento voy a corregir esas fallas, y en este segundo experimento se cometieron tales errores. Vamos a ajustar los parámetros, ¿cierto? Vamos a ajustar el pH, vamos a ajustar la salinidad, vamos a ajustar la dureza, vamos a ajustar los factores nutricionales a fin de que el experimento sea un éxito. Ya se hizo un primer experimento confinando a la gente durante la pandemia, y ahorita se está haciendo un segundo experimento con la vacunación. Hermanos, vamos de afán, ¿cierto? Los movimientos finales serán rápidos. Y estamos viéndolo, somos protagonistas, hermanos. Muchos hombres y mujeres desearon ver lo que nosotros estamos viendo y desearon conocer lo que significa la marca de la bestia. Aquí tenemos la raíz griega, charma, que significa impresión. Y dice el comentario, evidentemente es algún distintivo de lealtad a la bestia, algo característico que indica que el que lleva esa marca adora a la primera bestia. ¿Cuál es esa primera bestia? El papado. Miren, hermanos, yo lo que les expongo no es el producto de mi imaginación, porque yo tengo una imaginación muy fecunda y puedo decirle lo que quiera, pero lo que les estoy diciendo, lo que estoy exponiendo es porque está escrito. Aquí está en el comentario, ustedes remítanse a esa fuente de información y allí encontrarán este soporte. Dice, evidentemente es algún distintivo de lealtad a la bestia, algo característico que indica que el que lleva esa marca adora a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La describe. ¿Cuál es esa bestia cuya herida mortal fue sanada? Pues nada más y nada menos que el papado que recibió su herida en el año de 1798. Los intérpretes adventistas entienden que esta marca no es un distintivo literal concreto, sino una señal de homenaje que identifica al portador como leal al poder representado por la bestia. La lucha en ese tiempo tendrá como centro, escuchen, la ley de Dios, específicamente el cuarto mandamiento. Por lo tanto, la observancia del domingo constituirá una señal, pero esto será solo cuando resurja el poder de la bestia y la observancia del domingo se imponga como una ley civil que debe cumplirse. Es decir, se encuentra en el futuro y ya no tan lejano, cada vez más cercano. Por eso, los adventistas sostienen que el mensaje del tercer ángel amonestará simultáneamente, o sea, de manera, al mismo tiempo, simultáneo es al mismo tiempo, contra la recepción de esa marca. Eso está en Apocalipsis 14:9, el mensaje del tercer ángel. Este mensaje llegará a ser un fuerte clamor, o sea, aumentará hasta que se convierta en el mensaje de Apocalipsis 18 del 1 al 4, que iluminará a los hombres en cuanto a los principios en pugna. Cuando los hombres, a pesar de tener claramente delante de sí las consecuencias implicadas, elijan apoyar la institución de la bestia, sabiendo que está en directa oposición con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, estarán rindiendo homenaje al poder de la bestia y entonces recibirán su marca en la mano derecha
o en la frente. Esta marca en la mano o en la frente indica que están afectadas las acciones y los pensamientos de quienes reciben la señal. Hermanos, qué interesante. Están afectadas las acciones y los pensamientos. ¿Por qué? Si con el bombardeo electrónico, con el bombardeo digital, con el bombardeo de la informática, se afecta mi mente, entonces mi mente cambia el curso de sus pensamientos. Ellos pueden manipular los pensamientos con la información, igual que un vendedor callejero le dice a un transeúnte descuidado dónde está la bolita y comienza a hacerle unos pases físicos, moviendo unas estructuras que cubren la bolita. De la misma manera, lo mismo hace Satanás, ¿cierto? Entonces nos confunde, nos lleva a pensar otra cosa, hace que nuestros pensamientos comiencen a imaginarse que están transitando por un camino real cuando realmente están transitando por un camino equivocado. Dice el comentario, también puede referirse a dos clases de personas, los que se someten a los decretos de la bestia solo por conveniencia, porque muchos dicen, sí, yo sé que el sábado es el día de Dios, pero es que el sábado es el día que más vendo. Además, si yo descanso el domingo, voy a tener ciertas prerrogativas del Estado. Si yo hago tal cosa que el Estado me ordena, así esté en contra de mi conciencia, pero voy a recibir determinados privilegios económicos, sociales, ¿cierto? Académicos, y yo quiero tener esos privilegios, porque para mí la vida eterna es incierta, puede que me salve como puede que me pierda, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo que piensan muchos, que se sometan a los decretos de la bestia solo por conveniencia, y los que lo hacen por convicción personal, algunos, y yo he escuchado personas, inclusive hermanos, que dicen, yo estoy seguro que todo lo que dicen en el púlpito es verdad, que todo lo que dice el Estado es verdad, que todo lo que dice la policía es cierto. Hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre. Muchos van a perderse por no confiar en Dios, por confiar es en las cosas que dicen los hombres. Hermanos, y llegamos, son las 6 en punto de la mañana, dejamos en este texto Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 9, que amonesta contra el que recibe la marca de la bestia, y lo voy a leer literalmente, dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo, no en secreto, dice a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca. ¿Por qué el ángel dice eso? Porque ya la bestia ha cumplido su ciclo y ahora se encuentra nuevamente gobernando. Dice, y a su imagen, porque la imagen de la bestia junto con la bestia, o sea, Babilonia, la ramera grande, junto con las rameras más pequeñas, que es el protestantismo apóstata, han cobrado ya protagonismo. Y tanto es así que han colocado su marca. Entonces, el pueblo de Dios, el que conoce estos conceptos, estos términos, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos, y el mensaje del tercer ángel no se queda allí. Él continúa en el versículo 12, pero este será tema de discusión en el día de mañana, donde nos volveremos a encontrar en este mismo lugar para compartir estos interesantes temas relacionados con nuestra salvación. Hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un resto de mañana agradable y un día feliz en compañía de nuestro Señor Jesucristo y que su Santo Espíritu les acompañe en este día. Vamos Amén. a continuar adelante con la Amén, hermano. con la reunión, pero hasta aquí la grabación. bendiga. Muchas gracias, hermano Nectalí, por esa tan importante explicación que nos ha dejado mucho más claro los pensamientos y la interpretación con respecto a la marca de la bestia. Muchas gracias, hermano.